Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. A la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarhat José Macheli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar en estos diálogos presentes. Ustedes tienen la palabra si desean compartir alguna experiencia o compartir alguna pregunta. Aquello que mueve el universo, la necesidad de buscar y la gratificación y la significación de encontrar. Sí, adelante, Constantino, Antonio. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes, maestro. ¿Por qué se dice que el que se mete a Redentor termina crucificado? Porque se mueven muchas cosas. Y una de las cosas que se pueden mover es la envidia, la comparación, y entonces las personas tienden a creerse más de lo que realmente son o tienen. Y entonces pues tratan de retirar aquellos que los acomplejan, aquellos que les recuerdan su pequeñez. Es natural que donde haya luz se provocan sombras, si algo obstruye la luz. Y nuestros egos pueden obstruir la luz porque nos comparan, nos hacen sentir menos de lo que creemos que tenemos o podemos. Y entonces empiezan naturalmente la crueldad, que puede llegar hasta el maltrato grave en otra persona. Pero es por complejos de inferioridad, porque siempre a una persona que reconoce algo mejor y más grande que sí mismo, lo dignifica. Es la humildad que se necesita para crecer y seguir el camino hacia la luz. Siempre el que va adelante y uno ha elegido como el guía, no el que me soluciona las cosas, sino es el guía, es diferente. El que conoce el camino y conoce cómo resolver muchas cosas que los demás todavía no han aprendido. Pero bueno, es un proceso natural, que donde hay mucha luz hay sombras. Así lo veo. Y nuestras sombras son aquellas cosas que no podemos reconocer, aquello que nos hacen sentir incómodos, mal, menos, dolidos, etcétera. Y hay que aceptar que las posibilidades siempre de eso existen. No es que uno las justifique, eso no debería suceder, pero la naturaleza lo necesita cuando lo necesita ya. Hay gente que necesita maltratar y creerse más que los demás, porque se siente mucho menos. Pero bueno, uno viene a servir
y no a ser servido. Y aún así, por donde le busques, te lo van a querer encontrar. Mm. Sí, adelante, Constantino. Y maestro, ¿y por qué se da ese pleito de poder, incluso en la misma institución o con los mismos hermanos? Porque cuando uno experimenta el poder, que lo hay en todo, ese espíritu universal, esa potencia, poder nato en todo lo universal, no se guía por el otro camino que es hacia abajo, los poderes baratos, como les decía el Satarhat Marcelli, los que cuestan muy caro al final de cuentas. Quieres acumular poder, un día vas a explotar. El poder nada más se deja fluir a que sirva a quien lo necesita, ¿ya? Pero no a quererlo retener y acaparar. Dizque hacerlo mío. Y ahí puedes comparar el que cuando termina su existencia, la termina con reclamo y con miedo a la muerte. Decía una frase de samuráis, el venerable Marcelli decía, el hombre, el ser humano, que no ha alcanzado la experiencia del ki, del ser en sí mismo, ante la muerte tendrá el mismo miedo que una cucaracha. Ahí se nota, el que tiene poder está aferrado y cree tenerlo, pero la muerte, el cierre de ciclos, se lo retira y lo manda al otro extremo, a ser víctima de los poderosos, pero va a perder todo, porque no entiende para qué se nos da tantos denarios o oportunidades de crecer, de comprender, de aprender. Pero bueno, hay veces que tenemos que reafirmar aquello de que nadie experimenta en cabeza ajena. Y el que necesita eso, pues va a vivirlo. Y si estamos muy aferrados a a las cosas, al tener, se vive en muertes agónicas. O al morir, se vive en agonía, el famoso purgatorio o infierno, que es un estado mental, es un estado inteligente de la vida universal, que nos quiere llamar la atención y por ahí no es el camino. Y bueno, tendremos que sufrir. Pero aquel que inclusive está por el sufrimiento, por encima del sufrimiento, la muerte se abraza, porque uno sigue siendo, y el poder sigue estando en uno mismo, y en todo lugar y en todo ser, ¿o no? Hasta los mismos reino mineral tiene sus palpitaciones, tiene sus dilataciones y contracciones, dependiendo las temperaturas.
Es una cuestión de aprender a respetar el proceso, que es un proceso de sabiduría, no es un proceso de venganza, es un proceso que compensa el desbalance y nos debe ir enseñando cómo seguir el camino del punto medio, como decía el Buda. O sean uno conmigo como yo soy con el Padre. La invitación que hacía Jesús, pero no les alcanzaba. Hasta que después del Pentecostés ellos se iluminaron y comprendieron lo que no les había costado tanto, que el ser que son, el espíritu que encarna, que a cada momento, en cada latido, en cada pulso de la vida, es eterno. Pero nos atendemos como humanos, dado la condición de nuestra ignorancia, a aferrarnos a las cosas, a las personas, a las situaciones, sean positivas o negativas. No queremos que nos quiten lo que nos gusta y queremos que no nos den lo que no nos gusta. Y resulta que estamos haciendo lo contrario, estamos atrayendo lo que no nos gusta y estamos ahuyentando lo que nos gusta, porque nos va a hacer daño. Dígame quién si come todos los días lo mismo, aunque sea muy sabroso, no acaba rechazando o teniendo una condición de rechazo. Es estado de comprensión, estado de conciencia, pero asimilado, no teóricamente mencionado o encontrado, sino asimilado, integrado, como ese proceso maravilloso del balance de la vida, compensación. ¿Alguien más? Buenos días, maestro, Buenos días, Enar. y buenos días a todo el grupo. Después de escucharle y reflexionar el tema del poder y la muerte, hoy día hay lugares terapéuticos que ofrecen preparación a la muerte, otros pues alguna línea espiritual o de realización o de psicología inclusive. Pues yo creo que después de escucharle a usted, me parece que la mejor preparación para la muerte sería esa, vivir la vida intensamente sin apegos. Y eso es un gran reto, ¿no? La vida sin apegos, ni apegos a personas ni situaciones. Y esa práctica que usted nos dice que no basta con comprender, sino aplicar, estaría empezando en el desapego diario de cada cosita que nos guste y nos enganchamos. Puede ser un postre especial, puede ser hasta la temperatura del día, cualquier cosa, ¿no? Surge apego. Entonces, usted para esa preparación a la muerte que en otros ámbitos se ofrece de esta manera, ¿usted aconsejaría el trabajo del desapego durante la vida? Sí, experimentar, gozar, pero no apegarte. No es el uso, no el apego, para lo que es correcto, para lo que es mejor para todos. Claro, el buen entrenamiento diario y en muchas ocasiones durante el día nos da la capacidad de irnos preparando para el gran momento, donde está el alma apegada al cuerpo.
al ego y un día se desprende, en un momento se desprende. Y eso de aquellos que hayan estado al lado de alguien que se muere y saben que ya no está ahí. Es algo que se va cuando alguien se muere, ya no está, en segundos, ya. Ya no hay apego al cuerpo, pero tú sigues apegado a tus emociones. El campo mental aguardará las relaciones. El campo emocional tendrá que morir, es la segunda muerte en el astral después de muertos. No, no como mucha gente piensa que ya se murió, ya se fue a la luz y ahí se quedó. El muy sublime maestre en un propósito psicológico, no recuerdo en cuál, como única vez, habla de este proceso, dice que cuando morimos llegamos a percibir por un instante el eterno espíritu, pero dada nuestra condición de los apegos, nos vuelven a traer a la tierra para resolver esos apegos, porque no nos dejan en paz. Alguien que tiene apegos no vive en paz, ¿o sí? No. Puede apreciar lo grande, no, las urgencias, las demandas naturales del apego. Pero el apego no es indiferencia, el no apego, perdón, no es indiferencia, es valoración. Bien, esto está bien en este momento, pero no puedo quedar aquí. ¿Qué más? Estar abiertos a algo más, siempre. Yo les he expresado que si yo tengo dos objetos en las dos manos y estoy apegados a ellos y no las quiero soltar, ¿qué más puedo tomar con las manos? Nada. Por eso hay que dejarlo y abrirlos. La vida no nos quita nada, nos da algo más. Y eso teóricamente es fácil decirlo, pero en el terreno de los hechos tienes miedo a perder lo que estás apegado, a las formas o a los personajes o máscaras que se presentan las cosas. De hecho, esa capacidad de imaginar, de poner máscaras, idealizar, nos genera muchos apegos. Personificar. Por ejemplo, cuando sucede algo muy doloroso de pequeños o de medianos, guardamos un personaje, pero pregunto, ¿ese personaje de hace 20, 30, 40 años es igual? No, pero yo lo conservo igual, yo mismo me hago sufrir, yo mismo me castigo de nuevo y no me abro a comprender que eso fue solo el paso para comprender muchas cosas, el aprendizaje. El aprendizaje que nos puede llevar hasta la identificación con algo eterno. Por ejemplo, cuando estamos empezando a aprender las técnicas hacia la conciencia meditativa, es muy normal que aparezcan muchas imágenes que no se nos quitan. Y ahí comprendemos el apego que tenemos a ellas y la irrelevancia que tienen ya para este momento. Y las soltamos y nos liberamos de ahí. Son actos de liberación. Por ahí, yo no estoy diciendo que hay que morirse, no, hay cómo se muere, para qué se muere.
Ese es lo importante. Como para qué se vive y cómo se debe. Si no, no le agarras la onda. El tibetano tiene un libro que se llama La muerte, la gran liberación. Y nos habla de los 3 niveles de liberarnos de este cuerpo. Por el ombligo, aspecto del vientre, de las entrañas, apego. Por el corazón, por el área del corazón, pecho, los afectos, los que pensábamos que nos daban sentido de vida, cuando en realidad la vida tiene valor por sí misma. No se lo tenemos que dar, tenemos que descubrírselo. Y muy pocos por aquí entran al ritmo del universo, confían que se haga tu voluntad y no la mía. Pero no nada más dicho, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Y del plato a la boca que cae la sopa si andamos distraídos. Y aparte manchamos la misa que tenga porque salpica. Cuando se cae algo, simplemente salpica a los que están aquí alrededor de ese hecho. Pequeñas partes de lo que fue. Entonces, yo les he comentado que la vida como tal, como un todo completo, contiene nacimientos o inicios de ciclo y muertes, términos de ciclo. Y cuando hay un término de ciclo, se hace un balance general. ¿Cuánto tienes y cuánto debes? Y eso lo traemos impreso en todo el cuerpo, en el alma. Y esa es la limitación. Porque el alma todavía, como es un elemento plástico, puede tomar las formas que ni nos imaginamos. Muy pocos seres humanos logran trascender esas formas y pueden estar más allá de las formas, de los apegos, de las manifestaciones del pasado retenidas por la imaginación y el ego, los deseos llamados el kama, según el Buda. Bueno, pues yo les agradezco esta escucha y ojalá tomen esto como reflexión, como áreas de investigación de sí mismos. Prepárense todos los días para aprovechar mejor su nacimiento de vida, cada mañana, todo el día, y su muerte, el paso al tránsito del inconsciente, de la oscuridad al cual a mucha gente le tiene miedo, porque no confía en la luz, no confía en que las cosas tienen su natural balance, como si Dios no supiera manejar su obra y guiar su obra. Sí, las leyes se encargan muy bien de eso. Pax, que pasen Paz, bonito día. maestro, muchas gracias por todo. A Pax. ustedes, Paz, Gracias, maestro. Gracias, maestro. Buen día a Muchas todos. gracias, maestro. Saludos, hermanos. Hasta mañana. Saludos, Hasta Teresa, mañana. mañana. Hasta mañana. Gracias.